Muy buenos días, amigos de teleaudientes de TVCOP. Bueno, muchas gracias, muy agradecido, bueno, pues al Colegio Ontológico del Perú por la invitación para poder compartir, bueno, con ustedes, bueno, el tema correspondiente a tracción ortodóntica de dientes retenidos. Ok, entonces empezaremos, bueno, pues a tratar el tema, bueno, del día de hoy. Como estamos comentando, bueno, queremos hablar sobre las piezas retenidas. Entonces implica que sin duda alguna tenemos que tener bastante claro, en principio, qué es lo que nosotros podemos entender o definir como piezas retenidas. Entonces, podemos indicar si un diente lo podemos considerar que está retenido cuando es aquel que todavía ha pasado la época normal de erupción y no se encuentra presente en el arco dentario. Y adicional a ello, esta pieza dentaria no presenta ningún potencial de erupción, pues vale decir que su raíz está completamente formada. Entonces, tenemos que tener entonces presente o bastante claro cuáles son los mecanismos del proceso de erupción dentaria o cuál es la cronología normal de la erupción dentaria. Si recordamos, cuando una de las primeras piezas permanentes en aparecer a los 6 años son las primeras molares permanentes. Paralelo a ello van a erupcionar los incisivos centrales, para inferiores, y progresivamente los incisivos centrales superiores a los 7 años. Y luego de ello empiezan a erupcionar los incisivos centrales laterales inferiores, ¿cierto? Para aproximadamente a eso de los 8 años ya están presentes los incisivos laterales superiores, y a los 9 años, ya deben 10 años, muchas veces los incisivos centrales, tanto superiores e inferiores y los laterales, ya deben estar totalmente erupcionados en boca. Con lo cual tenemos una dentición mixta temprana. Luego entramos a una etapa de receso del proceso eruptivo, y aproximadamente a los 10 años empiezan a erupcionar los caninos inferiores y los primeros premolares superiores. Para eso de los 11 años aproximadamente erupcionar las primeras premolares inferiores, seguido de las segundas premolares superiores. Y a los 12 años ya deben estar erupcionados los caninos superiores. Quiere decir entonces que nosotros debemos tener muy claro, para hablar de retención, ese proceso normal de cronología de erupción dentaria. ¿Y qué sucede entonces si viene pues un paciente eh, con de mayor edad, como lo que estamos viendo ahora en esta foto, ¿sí? Un paciente de 12 años? Sabemos que a esta edad estos incisivos centrales ya deberían de estar presentes en boca y no lo están. Entonces tenemos que saber o tenemos que sospechar entonces qué es lo que ha sucedido con esta pieza. Probablemente los ha perdido por caries, por un trauma, o posiblemente pudiera ser que esté retenido. Entonces, en función de esa consideración es que nosotros vamos a hacer o pedir algunos exámenes auxiliares para precisamente poder establecer o tener muy en claro cuál ha sido el problema. Entonces, tenemos que tener muy en claro cuáles son las causas probables por las cuales una pieza puede retenerse o no estar presente en boca. Una de ellas es que precisamente puede ser que tenga una agenesia, vale decir que no está presente el germen dentario. Seguido de ello tenemos a lo que son las causas traumáticas. Y dentro de las causas traumáticas, una de las más prevalentes es la pérdida prematura por extracción o por ablución traumática de uno o ambos incisivos centrales temporales. Vale decir que cuando se extrae prematuramente, a veces el hueso que se va a neoformar es mucho más corticalizado, y a la vez el tejido gingival es mucho más fibroso. Otra causa traumática tenemos a la luxación es intrusiva, con las cuales cuando tenemos un trauma en la dentición temporal, estas piezas temporales pudieran impactarse y golpear el germen dentario de la pieza permanente en erupción, y por tanto puede variar el eje normal de erupción por el cual está saliendo. Y si alguna pieza está dilacerada, sin duda alguna también puede tener retención por la raíz que está en mal posición. Y otra es que simplemente por alguna causa no conocida, que puede detenerse el desarrollo de la formación radicular. Otra causa frecuente por la cual a veces no pudiera erupcionar la pieza permanente o puede retenerse es la permanencia prolongada de la pieza temporal, más del tiempo que debería estar en boca. Tenemos piezas ectópicas, que los gérmenes están en mala posición y sin duda alguna también no van a erupcionar.
Y las causas más frecuentes también por las cuales no pudiera erupcionar una pieza permanente son las causas obstructivas. Entre ellas tenemos lo que son las piezas supernumerarias, como estamos mencionando, seguido de lo que son los odontomas y otras causas como quistes y tumores. Entonces, sin duda alguna, para poder manejar o tratar una pieza que no ha erupcionado, tenemos que saber cuáles son las causas, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, si observamos como se puede ver en esta radiografía panorámica, ¿qué estamos apreciando? Un paciente de 7 años y medio. Implica que a esa edad ya deberían estar presentes los incisivos centrales permanentes, pero no lo están. Y tomamos la radiografía y ¿qué observamos? Observamos precisamente que las piezas temporales están pero presentes en boca y toda la raíz está casi completa, con lo cual ha hecho que precisamente las piezas permanentes pudieran estar retenidas y habiendo cambiado su eje normal de erupción. Otra causa frecuente por la cual no pudieran erupcionar los dientes, había mencionado que son los mesioderm, ¿sí? Entonces, y si logran erupcionar, van a erupcionar pero en una mal posición. Como también podemos apreciar acá, si lo pueden visualizar acá en esta otra radiografía panorámica, tenemos acá un mesioderm, ¿sí? En la zona circunscrita, acá un mesioderm. De igual forma, está impidiendo que un paciente de 7 años pudiera erupcionar los incisivos centrales y a la vez estos entrampando la erupción de los incisivos laterales. Entonces, una pieza supernumeraria entonces es motivo por el cual nosotros podemos evitar que pudiera erupcionar esta pieza permanente. Vale decir que debemos de tomar una acción inmediata en situaciones como estas, extrayendo esta pieza y permitir la erupción de la pieza permanente. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, una de las cosas que tenemos que preguntar a nuestros pacientes si ha tenido algún tipo de accidente o traumatismo previo. Entonces, si observamos con este paciente que si ha tenido un traumatismo, un accidente, el paciente puede ser que haya perdido ya de por sí la pieza permanente, ¿no? Y no estar presente nunca. Otra consideración son los antecedentes familiares, ¿no? Por problemas de desarrollo, ¿sí? Durante el crecimiento craneofacial, puede ser de manera hereditaria que los pacientes pudieran tener agenesia o piezas supernumeraria. Si el padre lo tuvo, probablemente pueden tener los hijos y a su vez la posterior descendencia. Entonces es importantísimo cuando nosotros tenemos esa situación clínica de no estar presente una pieza permanente, hacer lo que es la palpación. Entonces levantamos lo que son los fondos de surcos para poder visualizar probablemente si está en la pieza por vestibular, y si no se encuentra por vestibular o no se logra percibir, podemos nosotros tratar de ubicarlo por la parte palatina. Y en función a eso solicitaremos radiografías periapicales o panorámicas que nos pueden precisamente ayudar a visualizar precisamente si una pieza está retenida o no. ¿Para qué nos van a servir estas imágenes? Verificar en primera instancia si tenemos o no la presencia de esta pieza retenida. Una vez que ya podemos visualizar que están presentes o no estas piezas retenidas, podemos ver la morfología y la estructura, si es una morfología de un diente normal o es atípica. De igual manera, por dónde está localizada, si está por vestibular, si está por palatino, si está cerca del reborde alveolar o si está muy lejano del reborde alveolar. Y en función a eso vamos a tomar algunas medidas para poder traccionar esa pieza. Entonces es importante que nosotros sepamos solicitar algunos exámenes auxiliares para poder determinar precisamente la ubicación y qué procedimiento terapéutico podemos realizar a nuestro paciente. Solicitamos convencionalmente radiografías periapicales, como ya se mencionó, teleradiografías anteriores, de igual forma teleradiografías panorámicas, ¿sí? Radiografías oclusales, radiografías con 45 grados de inclinación, y de igual forma podemos solicitar tomografías axiales computarizadas, y en las cuales, como se puede visualizar en esta radiografía cefalométrica, podemos claramente evidenciar la retención de dos piezas que están totalmente paralelas al plano palatino. Entonces tenemos una radiografía panorámica en la cual podemos evidenciar que los caninos están en una posición muy inadecuada, ¿sí? Y algunas veces queremos saber si este canino tiene opción a erupcionar o no.
porque están todas las piezas en pleno proceso de recambio dentario. Queremos saber si erupciona o no esas piezas. Entonces vamos a ver entonces cuál es la predicción que nosotros debemos de tener para saber si esas piezas caninas van a erupcionar o no. Entonces tomamos algunos parámetros. Como estamos observando acá en la radiografía panorámica, vamos a tener dos referencias. Una que es el eje axial del incisivo lateral, ¿sí? Y otra es el vértice canino. Cuando este vértice canino está mesial de lo que es el eje axial de lo que es el incisivo lateral, la posibilidad de retención del canino son bastante altas, ¿sí? Entonces consideramos el eje axial del incisivo lateral y este vértice canino está por mesial del eje axial, es casi 100% seguro que este canino se va a retener. En la siguiente situación, en la que tenemos el eje axial del canino del incisivo lateral y el canino está justo, el vértice canino está justo coincidiendo con ese eje. En esta situación nosotros vamos a tener la posibilidad 50-50. Quiere decir que puede ser que erupcione, pero también puede darse la posibilidad que se pudiera retener. Y en la otra posibilidad en la que el vértice canino está distal del eje axial, es casi 100% seguro que este canino va a erupcionar sin ningún inconveniente. Entonces es la manera como nosotros pudiéramos predecir cuándo un canino permanente superior pudiera retenerse o no. Tenemos igual otro caso bastante similar en el cual nosotros tenemos un canino que está en un eje inadecuado, pero de igual forma, si podemos apreciar en esta zona, tenemos acá un odontoma. Queremos saber ahora si este canino está por vestibular, está por palatino, y a la vez deseamos saber si que probablemente ha reabsorbido o no las raíces de este incisivo lateral. Entonces, en función de eso, uno de los exámenes que nosotros podemos solicitar es precisamente lo que es la teleradiografía lateral del cráneo, ayudada precisamente con lo que es la tomografía COMBIN o la tomografía axial computarizada que podemos solicitar a nuestro paciente, en las cuales nosotros vamos a solicitar el corte en la zona o en la pieza que nosotros deseamos para poder visualizar si se ha producido algún daño o no de las raíces de los incisivos. Y podremos ir viendo a través de cortes, ¿sí? Precisamente la presencia de lo que es el odontoma, por dónde está. En este caso estamos observando que está hacia la parte palatina, ¿sí? De igual forma vemos en otro corte cómo va apareciendo lo que es el canino y vemos si está o no el incisivo lateral con lesión a nivel apical o no. Y de igual forma podemos seguir viendo en diferentes cortes si el incisivo central de igual forma ha sido dañado o no. Entonces, uno de los exámenes auxiliares que es muy adecuado, que nos va a dar muy buena información, es precisamente esta teleradiografía tomográfica. A la vez, cuando nosotros solicitamos la tomografía, podemos nosotros hacer la reconstrucción en 3D, como estamos visualizando. De igual forma, en el mismo caso, podemos ver el canino hacia dónde está, en este caso está hacia la parte vestibular, la presencia del odontoma, ¿sí? Podemos verlo en diferentes cortes, diferentes planos, y de igual forma también lo podemos ver desde el punto de vista palatino. Entonces, tanto lo que es el odontoma y de igual forma si el canino permanente y si es que está dañado o no el incisivo lateral. Entonces, es importante saber qué exámenes auxiliares vamos a solicitar a nuestro paciente. Entonces, todo paciente con piezas retenidas debe someterse a una evaluación completa de maloclusión y determinar las opciones de tratamiento que pudiera tener. Esas opciones de tratamiento pueden estar desde el punto de vista que se pudiera realizar una extracción dentaria, si es que ya no tiene opción a traccionarlo, o de igual forma si de repente está produciendo algún tipo de lesión precisamente en las piezas contiguas. Se pudiera realizar el autotrasplante si las condiciones son adecuadas y de igual forma podemos realizar la tracción ortodóntica, que es lo que precisamente vamos a tocar el día de hoy. Ok, entonces queremos traccionar el diente, ¿no? ¿Qué implica traccionar? Como su nombre le indica, traccionar es jalar. Queremos jalar esa pieza dentaria de un lugar inadecuado hacia una posición correcta mediante aparatos o dispositivos ortodónticos.
y para lo cual precisamente podemos realizar tres tipos de procedimientos. Uno de ellos es el colgajo de reposición apical. El segundo, el colgajo para tracción submucosa, también conocida como cerrada. Y el tercero, el colgajo para tracción extramucosa o abierta. Vamos entonces a ver los tres. Empezamos entonces por el colgajo de reposición apical. ¿En qué caso vamos a utilizarlo o en qué situación va a estar indicado? Generalmente, como justo se indica, vamos a realizar este tipo de procedimiento cuando la pieza retenida está por vestibular. Vale decir que nosotros, si observamos esta radiografía, esta pieza tendría que estar hacia vestibular. Y hay algo que es muy importante: el borde incisal o el borde oclusal, sea cualquiera sea la pieza, debe de estar cerca al reborde alveolar o a nivel cervical de las piezas contiguas. Quiere decir que es poco la retención en el sentido vertical que tiene esta pieza. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Una vez que ya sabemos que esta pieza está en una posición adecuada, ¿sí?, por vestibular y cerca al reborde, vamos a proceder a hacer un colgajo biangular. Un colgajo biangular. Este colgajo, cuando se hace la descarga, no debe chocar los márgenes gingivales de la pieza contigua para evitar la recesión gingival. Debe haber una separación de por lo menos de 1 milímetro del margen gingival para evitar la recesión gingival de las piezas contiguas. Entonces, teniendo esa consideración, hacemos las descargas verticales, ¿sí? Deflectamos el colgajo. Solo se expone como máximo las 2/3 partes coronales de la pieza dentaria, ¿sí? Solo exponemos las 2/3 partes coronales. Una vez que ya se ha expuesto las 2/3 partes coronales, simplemente el colgajo simplemente lo desplazamos hacia la parte cervical. Lo desplazamos hacia la parte cervical y es ahí donde realizamos lo que son los puntos de sutura simple. ¿Ok? Como se puede apreciar acá en el gráfico y de igual forma en la foto clínica, ¿sí? Deflectar el colgajo biangular, manteniendo por lo menos 1 milímetro del margen gingival de las piezas contiguas para evitar problemas de recesión gingival o problemas periodontales. Deflectamos el colgajo y volvemos a suturar. Realmente muy sencillo. Y luego de eso ya añadimos o pegamos el botón para poder realizar la tracción de esa pieza. Muy similar al caso del colgajo de tracción submucosa. ¿Cuál es lo que la va a diferenciar? Simplemente que la pieza retenida ya no está cerca al reborde, está bastante lejos del reborde. Entonces, de igual forma, hacemos un colgajo biangular, exponemos de igual forma las 2/3 partes de la corona, colocamos el botón, la ligadura de tracción, y en esta situación ya no deflectamos el colgajo, ya no lo desplazamos hacia la parte apical, como el caso contrario. En este caso volvemos a cubrir total y completamente ese colgajo y colocamos los puntos correspondientes. Vale decir que va a estar por debajo del colgajo que nosotros hemos realizado. Por eso se conoce como submucosa o cerrada. Y a través del alambre de ligadura que se deja es donde se va a realizar la tracción ortodóntica. Observamos acá en esta situación clínica, en las cuales tenemos dos piezas que están retenidas, una en mejor posición que la otra está bastante alta, ¿sí? Entonces, en este incisivo central del lado derecho, bueno, trataremos de hacer un colgajo desplazado apicalmente, y en esta que sí está muy alto, sin duda alguna se tendrá que cubrir completamente ese colgajo. Entonces, deflectamos lo que son los colgajos, solo las 2/3 partes coronales, como ya se había indicado. Hacemos el grabado ácido de ambas, colocamos lo que son los botones para traccionar y luego de ello colocamos simplemente lo que es la ligadura metálica 0.10 o 0.12 de preferencia, que la vamos a entorchar y vamos a dejar como unas mechas bastante largas por las cuales vamos a realizar la tracción.
Y en función a eso, este colgajo nuevamente volvemos a cubrirlo, si es posible en su totalidad. Y en la zona que de repente pudiese faltar, le vamos a colocar cemento quirúrgico para permitir la granulación del periósteo. ¿Ok? Hemos hablado entonces del colgajo de tracción submucoso y el colgajo de reposición apical. Ahora vamos a hablar del colgajo de tracción extramucoso, en este caso por la parte palatina. ¿Cuándo queremos hacer un colgajo extramucoso? Que es fuera de la mucosa. Entonces, cuando la pieza retenida está bastante por vestibular o por palatino, muy prominente, ¿sí? Está muy acentuado hacia la parte vestibular, pero está alta, ¿sí? Sí, ya sea por la parte palatina o ya sea por la parte vestibular, ¿sí? Muy hacia la parte vestibular, pero alta. Ok, entonces en esta situación, ya habiendo diagnosticado que esta pieza, este canino está por la parte palatina, hacemos un colgajo envolvente, un colgajo totalmente envolvente, como se puede apreciar. Como ya la pieza está notoria, ya sea por vestibular o por palatina, es poco o nada lo que se tiene que hacer para poder descubrir la corona. La corona ya se logra visualizar casi en su totalidad, y lo que simplemente se va a realizar es limpiar las 2/3 partes incisales. De igual forma lavamos, hacemos el procedimiento de grabado ácido, y luego del grabado ácido simplemente colocamos los botones con resina fotocurable. Dejamos de igual forma lo que es la mechita de ligadura para poder traccionar. Como esta pieza está muy notoria hacia la parte palatina, ahora a ello le hemos añadido lo que es el botón, va a ser muy voluminoso lo que se va a tener por la parte palatina. Cuando se vaya a realizar en este caso la tracción, o se vaya a jalar este canino, prácticamente vamos a tener el volumen de canino más el volumen del botón que va a incomodar al paciente a realizar la tracción. Por lo cual lo que vamos a realizar, sin más nada más, es una fenestración a nivel de la mucosa palatina, a nivel del canino permanente. Vamos a pasar el alambre de ligadura por ese agujero, ¿sí? Volvemos a cubrir el colgajo y colocamos los puntos simples, y prácticamente el alambre de ligadura va a quedar por fuera y va a quedar expuesto de igual forma ese canino permanente. Y a partir del cual, de ese botón, vamos a llevar el canino hacia lo que es el largo dentario y va a quedar totalmente traccionado. Entonces la decisión de poder optar ya sea por uno u otro tipo de colgajo va a estar en función a la ubicación de la pieza. Uno, ¿está por vestibular? ¿Está por palatina? Y segundo, que algo que es muy importante, el nivel vertical hacia donde se encuentra, cerca del reborde o está lejos del reborde alveolar. En función a eso vamos a poder decidir entonces cuáles de los 3 colgajos podemos realizar para nuestro caso clínico específico. El pronóstico del traccionamiento ortodóntico va a depender de algunos factores. Número 1, de la posición del diente retenido en relación con los dientes adyacentes, lo que estuvimos conversando, ¿no? Segundo, dice la angulación o la distancia de que el diente debe ser movido. Si tenemos una pieza que está en muy mala posición, está dilacerada, entonces sin duda alguna va a ser más complejo poder nosotros querer traccionar esa pieza. Ahora, si de repente esa pieza está muy, muy alejada del reborde, de igual forma también va a ser más complicada poder traccionar. Si la pieza está dilacerada, es una de las indicaciones por la cual la tracción ortodóntica va a ser bastante difícil o va a ser nula lo que podamos realizar. Ahora, más aún, si la pieza está anquilosada, es imposible poder realizar algún procedimiento de tracción ortodóntica, y lo que se va a generar o producir son mayores efectos indeseados en las piezas contiguas. Es algo que nosotros siempre debemos tener bastante claro y presente cuando vayamos a querer traccionar una pieza dentaria. Más aún, si observamos que la pieza tiene algún proceso de reabsorción radicular, debemos de evitar poder querer hacer un movimiento adicional a esa pieza, porque sin duda alguna lo que vamos a realizar es exacerbar el cuadro de reabsorción que ya de por sí puede ser que tenga el paciente. Ok,
de todo lo que hemos conversado, entonces, de manera bastante sucinta, vamos a ver algunos casitos clínicos con los cuales nos puede ayudar a orientar precisamente el tema del día de hoy. Vemos las fotos extraorales de nuestro paciente sin mayor problema, un paciente con maloclusión clase 1 desde el punto de vista extraoral. Y cuando vemos las fotos intraorales, sí observamos algunos inconvenientes. Incisivo central, canino lateral. Vemos una transposición lateral premolar. En el lado contrario tenemos central, lateral, y este es un premolar. No está el canino. De igual forma, lo mismo que observamos en el lado contrario. Entonces, y acá en este caso, como en el superior, en el lado derecho, tenemos central, lateral y no vemos el canino. Este es un premolar. Y si lo vemos desde el punto de vista oclusal, observamos lo mismo, ¿no? Central, central, lateral, lateral, no se observan los caninos, más sí los premolares. Y de igual forma la molares temporal que está por erupcionar o cambiar, disculpe. De igual forma tenemos el premolar que está en pleno proceso de erupción dentaria. Entonces tenemos problemas, ¿no? Entonces no tenemos más aún un espacio adecuado para poder erosionar esto. Quiere decir que si nosotros queremos traccionar el canino, lo primero que tenemos que hacer es generar el espacio adecuado, ¿sí?, para poder ubicar el canino. Si no, ¿dónde ubicamos el canino? Vale decir que vamos a tener que realizar probablemente extracciones dentarias para poder ubicar el canino permanente en el arco de ese paciente. Entonces realizamos nuestro diagnóstico presuntivo, donde el paciente era una clase 1, como se había indicado. Relación molar borde a borde bilateral, vale decir una clase 2, relación molar. Y le solicitamos nuestros exámenes auxiliares. Y vemos acá que los caninos están presentes, pero una de ellas está en peor situación que la otra. Esta está retenida. Al menos el canino del lado izquierdo sí se observaba, pero se observaba precisamente en transposición. Pero la disyuntiva que tenemos muchas veces cuando tenemos esta situación es ver si es que este canino está produciendo daño o lesión o no al ápice del incisivo lateral. De igual forma en este lado. Y una de las consideraciones con las cuales nosotros podemos verificar eso es precisamente con las radiografías periapicales de 45 grados con la técnica de Clark, en la cual vamos a tomar una radiografía ortorradial, mesiorradial y distorradial, y vamos a poder verificar la integridad de lo que es precisamente la raíz del incisivo lateral. Vemos de igual forma el ápice del incisivo lateral y la línea de ligamento periodontal que está prácticamente intacta en ese incisivo. De igual forma, en el lado contrario observamos lo mismo, la raíz bastante buena, de igual forma en ambos lados, ¿sí? Entonces, con esta radiografía, sin duda alguna nos puede orientar a visualizar lo que es, entonces, dos cosas, ¿no? Una, para ver si el canino está por vestibular o palatino, y el segundo, que podemos verificar lo que es la reabsorción o no de la raíz. Sin duda alguna que el examen celular ideal para este caso, para poder determinar cualquiera de las dos situaciones antes mencionadas, es la tomografía axial computarizada. Solicitamos a nuestro paciente de manera bastante similar nuestro examen encefalométrico complementario a nuestro diagnóstico, ¿sí? Vemos de igual forma los análisis modelos, en los cuales en el maxilar superior tenemos una discrepancia de menos 14 milímetros en el maxilar superior y de menos 4 en el maxilar inferior. Con lo cual, con esa discrepancia negativa, estamos ya determinando que prácticamente vamos a tomar la opción de extracciones dentarias. En la evaluación funcional, nuestro paciente no presentó ningún hallazgo positivo, y con ello se llegó al diagnóstico definitivo: relación esquelética de clase 1 por normoposición bimaxilar, retrusión alveolo dentaria superior, y el biotipo que tiene nuestro paciente es biotipo mesofacial. Los objetivos que se plantearon para este caso es realizar la terapia de guía eruptiva, porque es un paciente en recambio dentario. Luego realizar la tracción de los caninos, ¿sí?, superiores, ensanchamiento del arco superior que está medio colapsado, y la que es la revelación terapéutica. En el plan de trabajo, sin duda alguna, si tenemos de por sí problemas de espacio, lo primero que tenemos que hacer es determinar
el tipo de anclaje que va a tener o necesitar nuestro paciente. Luego de eso se realizaron extracciones superiores, ¿sí? Y posterior a ello se realizaron extracciones de las premolares inferiores. ¿Por qué las inferiores? Si no había mucha discrepancia de espacio. En un paciente con relación esqueletal de clase 1, si hacemos extracciones arriba, de igual forma se tienen que realizar las extracciones abajo para mantener la coordinación de arcos de ese paciente. Quiere decir que tiene que tener igual número de dientes arriba e igual número de dientes abajo para poder generar un engranaje adecuado para nuestro paciente. También la tracción de los caninos mediante botones adhesivos y posterior a ello el ensanchamiento del arco superior mediante un quadélix. Los aparatos que se tenía que utilizar, bandas y tubos en primeras molares. Luego de ello realizamos lo que es el anclaje, como se mencionó hace un momento, botón de Nance, el arco superior y el arco inferior un arco lingual, para ser cambiado posteriormente a un quadélix en el arco superior manteniendo el arco lingual. Pronóstico: paciente reservado por la posición inadecuada que pueda tener sobre todo el canino del lado derecho. Empezamos a trabajar entonces con el paciente con una técnica 4x2, 4 brackets en el sector anterior, tanto superior e inferior. Y el canino donde se podía observar así, que estaba en transposición, se le colocó un botón adhesivo y se empezó a traccionar con un elástico intermaxilar 316 de 3 onzas y media, con lo cual me estaba generando un promedio de 100 gramos de fuerza. El lado contrario, el canino del lado contrario que se encontraba entre el central y el lateral, se realizó el colgajo de reposición apical, como ya se había mencionado hace un instante, con lo cual se observaba el vértice canino, ¿sí?, que estaba a nivel mesial del incisivo lateral. Entonces empezamos de igual forma a realizar la tracción de ese canino con ligas intermaxilares y estamos apreciando, ¿no?, que este vértice en su inicio estaba en la parte mesial del incisivo lateral. Mediante el procedimiento de tracción empezó a movilizarse y ya lo tenemos prácticamente casi en la mitad del incisivo lateral. Y en el lado contrario ya la pieza está en mejor posición, está derrotando. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos traccionando en una mejor posición el canino, y el canino del lado contrario de igual forma ya está casi totalmente derrotado. Pero ahí tenemos un inconveniente, que el paciente a veces estamos en función de que si se colocaba o no la liga, pero por sobre todo lo que nos podía afectar era precisamente que este canino pudiera extruirse y ya estaba chocando con este incisivo lateral. Entonces deseamos aplicar otro tipo de fuerza y para ello le colocamos un mini implante, ¿sí?, entre el premolar y la molar. Le colocamos un mini implante entre ambas piezas y del mini implante a lo que era el botón adhesivo le colocamos una liga intramaxilar, con la cual me iba a generar un movimiento mucho más adecuado de este canino para poder ubicarlo luego en el arco. Importante que este paciente siga teniendo su anclaje, que tenga un botón de NAD, para evitar que se pierda este espacio producto de la tracción de ese canino. Otro caso bastante simpático es el caso de una niña de 12 años, en la cual en el momento de la sonreír observamos que no tiene presente o tiene ausente los incisivos centrales. Bueno, el perfil bastante adecuado, pero el problema eran los dientes, no tenía los incisivos centrales. Una paciente de 12 años. Vemos entonces que no tiene los incisivos centrales y el resto estaba bastante adecuado. Canino en clase 1 ya casi lo tenemos en clase 2. Entonces verificamos en ese momento mediante el examen clínico y veíamos que los caninos estaban acá, como se puede observar, y estaban acá. Entonces mediante la palpación que se realizó en primera instancia, verificamos la presencia de los incisivos centrales. Solicitamos los exámenes radiográficos correspondientes y sí, como se había mencionado hace un instante, vemos la presencia de lo que es precisamente los incisivos centrales, que están en una posición bastante alta, ¿sí?
Entonces tenemos que realizar entonces el procedimiento de tracción ortodóntica. Vemos en la teleradiografía lateral del cráneo que estos incisivos estaban bastante inclinados hacia la parte vestibular. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que traccionar. Cuando nosotros queremos traccionar, lo primero que tenemos que tener bastante claro es que tiene que haber espacio para poder traccionar cualquier pieza. Si no tenemos espacio, va a ser un poco difícil o casi imposible realizar un procedimiento de tracción ortodóntica. Por lo cual, como estamos viendo, que en este caso, lo primero que hicimos es generar el espacio adecuado para lo que es la tracción ortodóntica, mediante el uso de aparatología de bracket Synergy SWLF, bracket de baja presión, ¿sí? Realizamos el procedimiento de ganancia de espacio con la ayuda de lo que son los resortes abiertos de níquel titanio. Ya teníamos el espacio para la tracción y posterior a ello comenzamos a realizar el procedimiento quirúrgico. Colgajo desplazado, ¿sí? Deflectado, ¿sí? Hacia la parte cervical, en la cual no hubo necesidad de realizar ninguna osteotomía, simplemente con una cureta se limpió todo lo que es el saco pericoronario que estaba envolviendo a ambos incisivos, solo descubriendo las 2/3 partes coronales como ya se había indicado, sin tratar de tocar la parte cervical, porque vamos a lesionar todo lo que es el periodonto de esa zona. Y cuando se quiera traccionar esa pieza, simplemente lo que se va a generar es una recesión gingival. Colocamos lo que eran los botones adhesivos. Posterior a ello, la ligadura para poder traccionar y cubrimos el colgajo. Seguido de ello, comenzamos a traccionar ya la pieza. Vemos en el lado derecho que la pieza está bastante adecuada, ya bajando, y en el lado contrario todavía no se logra percibir, pero sí se sigue traccionando con fuerzas bastante ligeras. Vemos que va evolucionando el caso y vemos que el incisivo central ya está mucho más adecuado y el otro del lado izquierdo ya se logra insinuar. Estamos viendo que se ve la prominencia de esa pieza. Pero también se observaba que esta pieza estaba muy giroversada. Entonces, mediante la aplicación de elásticos, aplicamos fuerzas de igual intensidad en diferentes direcciones. Vale decir que le aplicamos fuerzas cuplas a esta pieza para generar un movimiento de rotación pura, que es lo que deseamos en este incisivo. Vemos en esta situación que prácticamente está muy bien derrotada y a la vez vemos que el incisivo central del lado izquierdo ya está insinuándose. Una vez que ya se está insinuando, que está muy cerca al reborde, se realizó el procedimiento de colgajo de reposición apical para esta pieza, ¿sí? En la cual luego, como ya tenía el botón, ya no hubo necesidad de volver a colocarle otra vez el botón, simplemente ya se empezó a traccionar extra mucosamente. Se lo colocó en los brackets, ¿sí? Se lo colocaron los brackets, a partir del cual nosotros vamos a comenzar a alinear, nivelar esas piezas, ¿sí? Y poder ir ubicándolo en lo que es el arco del paciente. Se cambiaron ya precisamente ya a los brackets y mediante los arcos de nivelamiento níquel titanio térmico 17×25 superior e inferior y más la ayuda de elásticos intermaxilares, vamos a ir ubicando los dientes en la posición más adecuada para ese paciente. Ya vemos en otra fase, ya que sigue evolucionando, ya con arco un poco más pesado, ¿sí? El engranaje de las piezas, ¿sí? Pero vemos que acá todavía falta acoplar. Entonces lo que se realizó en este caso fue un seccionamiento de arcos de canino a molar y el sector anterior con arco seccional, y se comenzó a traccionar esas piezas en el segmento lateral. Ya obtuvimos un engranaje en el sector posterior. Luego de ello, de que se produjo el engranaje en el sector posterior, se bajó o se regresó a un arco níquel titanio térmico 0,15 inferior y se continuó con los elásticos intermaxilares. ¿Cuál es la finalidad de haber bajado al arco?
precisamente terminar de nivelar los incisivos inferiores que estaban mucho más bajo del arco que estaba de canino a la molar. Y mediante los elásticos intermaxilares lo que va a hacer es mantener la posición del sector posterior y solamente se va a generar o lograr lo que es la extrusión de los incisivos centrales inferiores. Podemos apreciar que prácticamente el engranaje ya se ha ido logrando tanto a nivel de caninos premolares como a nivel de los incisivos. Simplemente con el uso de cadenas vamos a ir cerrando algunos espacios, terminar de interdigitar ya con elásticos intermaxilares para ir mejorando el acople en el sector posterior con arcos de beta 3 titanio. Y una vez que ya se logró todo el engranaje, que es lo que nosotros buscamos, deseamos, sin duda alguna vamos a ferulizar todas esas piezas, ¿no? Para posterior a ello pasar a realizar el retiro de brackets. Es importante entonces todo el procedimiento que se realiza para poder traccionar ambos incisivos que están en una posición totalmente inadecuada, que sin duda alguna es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos estos casos. Luego se colocó nuestro dispositivo de contención para poder mantener la estabilidad de nuestros resultados. La foto, el antes y después de nuestro paciente, del punto de vista extraoral. Vemos acá que el paciente está mucho mejor lo que es el perfil en el sector anterior, mucho más sonriente. Y lo que vemos acá en la fotografía es sonrisa, ¿no? Acá estaba sin dientes y acá está con dientes. Y un arco de sonrisa muy consonante, ¿no? Sin duda alguna que es importante haber logrado todo esto en nuestro paciente, ¿no? El mejorar del punto de vista estético, el mejorar desde el punto de vista de la oclusión de la función son importantísimos para la salud de nuestro paciente desde el punto de vista estomatognático y del punto de vista de la misma forma del aspecto psicológico. Las fotos laterales con las cuales seguimos evidenciando la mejora que se obtuvo en nuestro paciente, ¿sí? Entonces eso es algo que debemos tener muy claro, ¿no? Vamos a ver otro caso bastante similar. Desde el punto de vista extraoral no tenemos mayor inconveniente, pero sí vamos a ver ahora qué observamos en el punto de vista interoral. En la vista frontal no hay mayor problema, más que sí la desviación de la línea media y la mordida profunda, que eso no es motivo en este momento de hablarlo. Y sí podemos observar acá en la vista lateral que no hay presencia de la primera molar permanente. De igual forma, el lado contrario sí está bastante adecuado. Vamos a solicitar entonces algunos exámenes auxiliares. Vemos las fotos oclusales en el arco superior sin mayor problema y el arco inferior sin, con la justa se puede evidenciar algo de una cúspide de la primera molar inferior. Evidenciamos entonces en la radiografía panorámica. Vemos que la primera molar permanente está totalmente inclinada. Y en esa situación o esa posición, pensar que va a erupcionar esta pieza es prácticamente imposible. Entonces, tomamos una actitud de observación en la cual al mes siguiente solicitamos otro examen auxiliar y veíamos que la segunda molar temporal iba esfoliando, por lo cual se indicó la extracción de esta pieza y la primera molar permanente iba mejorando en algo su posición. En unos meses siguientes, de igual forma, vemos que va mejorando la posición de la primera molar permanente y a los 5 meses posteriores mejora. Y en esa situación ya tenemos que determinar qué actitud, qué acción vamos a tomar. No está presente en boca, pero sí estamos viendo que está reteniendo al premolar, ¿sí? Como se puede ver, está reteniendo al segundo premolar, está en una posición desfavorable de mesioversión, tanto la primera, la segunda y la tercera molar permanente. Y bueno, y acá tenemos una disyuntiva, ¿no? De qué actitud tomar en este caso. Sacar el premolar, sacar la primera molar, sacar el segundo premolar, segunda molar o sacar la tercera molar. Cualquiera las opciones que se tomaban, bueno, eran valeras, pero teníamos que tomar la mejor opción.
Si nosotros pensamos sacar esta segunda premolar, prácticamente tendríamos que hacer mucha osteotomía, ¿para qué? Para poder acceder hasta este nivel y hacer la extracción del premolar, cosa que no es conveniente en ortodoncia porque nosotros necesitamos mucha calidad de hueso para poder realizar nuestros movimientos ortodónticos, ¿sí? Extraer la primera molar nos podría haber dejado un defecto óseo bastante grande, y cuando hubiera querido erosionar la segunda premolar, sin duda alguna la calidad de hueso no hubiera sido adecuada, por lo cual decidimos en este momento realizar la extracción de la segunda molar permanente, y en ese mismo procedimiento terapéutico descubrí la mayor parte de la corona clínica de la primera molar, que estaba prácticamente cubierta por la mucosa. Se realizó entonces el procedimiento quirúrgico de extracción de la segunda molar, exposición de la mayor parte de la corona de lo que es la primera molar permanente, y a la vez la extracción de las piezas temporales. Luego de que cicatrizó la zona correspondiente a la segunda molar, colocamos un implante, un mini implante ortodóntico en la zona retromolar correspondiente a la segunda molar permanente donde se extrajo, y luego en la primera molar añadimos dos botones adhesivos, y mediante el uso de una cadena elástica empezamos a traccionar esta primera molar. Seguimos traccionando, vemos que está en una mejor posición, ya donde se evidencia más la cantidad de corona clínica. Vemos de igual forma que ya están erosionando acá los caninos y premolares, ya se observa la prominencia. Y esta es la radiografía de inicio, donde observamos la molar que está totalmente inclinada, y acá vemos con el mini implante el eje de esa molar totalmente vertical, horizontal, vertical, con la ayuda de lo que es el mini implante. La radiografía de control, en la cual evidenciamos que las piezas dentarias, caninos, premolares, han erosionado sin ningún problema, y tenemos a la primera molar permanente totalmente erosionada y verticalizada. Y hay algo que es más importante que nosotros podemos evidenciar, no solamente la foto clínica, sino de igual forma la foto radiográfica, en la que estamos evidenciando que la longitud de los premolares es adecuada, al igual que de la molar, y sobre todo la cantidad y la calidad de hueso que tenemos es excelente, realmente, ¿sí? Entonces, mediante el procedimiento de tracción ortodóntica, en este caso ayudada por nuestro mini implante, hemos podido realizar este tipo de solución para nuestro paciente. Entonces, la radiografía del antes, ¿sí?, como está horizontal, y la radiografía del después. Obviamente este paciente es un paciente ortodóntico, y posterior a ello se tendrá que someter a la evaluación integral de su maloclusión para poder darle solución a tal situación. Ok, entonces lo que hemos querido compartir, bueno, en este tiempo ha sido precisamente algunos aspectos básicos que nosotros debemos tener en cuenta cuando la pieza está retenida. Entonces es importante, como se mencionó desde un inicio, saber cuál es la causa por la cual se puede retener. Una vez que ya hayamos determinado que la pieza está retenida, solicitar nuestros exámenes auxiliares para saber la ubicación de dónde se encuentra esta pieza. ¿Está por vestibular? ¿Está por palatina? ¿Está alta o está baja? Y en función de eso nosotros vamos a determinar qué tipo de procedimiento quirúrgico podamos realizar. Otro aspecto muy importante es que si nosotros queremos traccionar una pieza, como ya se mencionó, en primera instancia tenemos que tener el espacio adecuado para poder traccionar esa pieza retenida. Y luego es una mecánica simple de tracción, con la cual vamos a ir jalando progresivamente, poco a poco, esa pieza hasta llevarlo al arco y buscar una oclusión que sea adecuada para ese paciente. Entonces es todo lo que, bueno, hemos querido tratar de conversar, bueno, en este tiempo. Y bueno, pues simplemente agradecerles, bueno, por su tiempo. Muchas gracias, y bueno, a TEPICOP, bueno, por precisamente haber realizado esta invitación, y por haberme dado la oportunidad de poder compartir en este poco tiempo algunos conceptos relacionados a la tracción
ortodóntica. Entonces, y los invitamos a que puedan seguir igual compartiendo o participando de otras ponencias de otros colegas referentes a los temas de odontología. Muchas gracias y hasta pronto.